Suma Teológica, parte IA, cuestión 9. Sobre la inmutabilidad de Dios. De lo dicho se sigue que hay que tratar ahora sobre la inmutabilidad y la eternidad divina que se sigue de la inmutabilidad. La cuestión sobre la inmutabilidad divina plantea y exige respuesta a dos problemas. Dios, ¿es o no es completamente inmutable? ¿Es o no es propio de Dios ser inmutable? Artículo 1. Dios, ¿es o no es completamente inmutable? Objeciones por las que parece que Dios no es completamente inmutable. 1. Lo que se mueve a sí mismo, de algún modo es mutable, pero como dice Agustín en Veto Supergenesim ad Litteram, el espíritu creador se mueve más allá del tiempo y del espacio, luego Dios de algún modo es mutable. En el libro de la SAP 724 se dice que la sabiduría supera en movilidad a todos los móviles, pero Dios es la misma sabiduría, luego Dios es móvil. Acercarse y alejarse significan movimiento. Así, en la Escritura, Sant 4.8, se dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Luego Dios es mutable. Contra esto, está lo que se dice en Mal 3.6, yo soy Dios y no me mudo. Respondo, de lo establecido queda claro que Dios es completamente inmutable. Primero, porque, tal como quedó demostrado, co. 2.3, existe un primer ser a quien llamamos Dios. Por ser primer ser, requiere ser acto puro sin mezcla alguna de potencialidad, pues la potencia es absolutamente posterior al acto. Q. 3.1. Todo lo que de una manera u otra se muda, de un modo u otro está en potencia, por lo cual es imposible que Dios de algún modo se mueva. Segundo, porque todo lo que se mueve, con respecto a algo permanece, y con respecto a algo cambia. Ejemplo, la blancura que se cambia en negritud permanece en su sustancia. Así, en todo lo que se mueve hay alguna composición. Quedó demostrado que 3.7, que en Dios no hay ningún tipo de composición sino que es completamente simple. Por todo lo cual queda claro que Dios no puede mudarse. Tercero, porque todo lo que se mueve, por su movimiento adquiere algo que antes no tenía. Dios, por ser infinito, comprehende en sí mismo toda la plenitud de perfección de todo el ser, QOC Z1, no pudiendo adquirir nada ni ampliarse en algo que antes no tuviera. De ahí que de ningún modo puede atribuírsele movimiento, fue por esto, y como empujados por esta verdad, por lo que algunos antiguos determinaron que el primer principio era inmóvil. A las objeciones 1. En aquel texto Agustín usa los términos de Platón, llamando movimiento a toda operación, y por eso decía que el primer motor se mueve a sí mismo. En este sentido se dice que son auténticos movimientos los actos de entender, querer y amar. Como quiera que Dios se entiende y se ama a sí mismo, dedujeron, en sentido platónico, que se mueve a sí mismo, pero no en el sentido que el movimiento y el cambio sean actos de lo que está en potencia, que es el sentido que le estamos dando ahora a la mutación y al movimiento. Se dice que la sabiduría es móvil en sentido metafórico, por cuanto difunde su semejanza hasta las últimas cosas, ya que nada podría existir si no procediera de la sabiduría divina, por cierta semejanza, como del principio eficiente y formal, tal como procede la obra artesana de la ciencia del artesano, como quiera que la semejanza de la sabiduría divina desciende gradualmente desde los seres supremos, que son los que más participan de la semejanza, hasta los más ínfimos, que son los que menos participan. Se dice que hay un cierto movimiento y progresión de la sabiduría divina en las cosas. También decimos que el sol baja hasta la tierra porque sus rayos llegan hasta la tierra. En este sentido dice Dionisio en C. Uncael, hier, todo proceso de la sabiduría divina llega hasta nosotros movido por el Padre de las luces. En la Escritura se dicen cosas de Dios en sentido metafórico. Así como se dice que el sol entra y sale en la casa cuando sus rayos llegan hasta la casa, así también se dice que Dios se acerca o se aleja de nosotros cuando recibimos el influjo de su bondad o cuando lo echamos en falta. Artículo 2. ¿Es o no es propio de Dios ser inmutable? Lat. Objeciones por las que parece que no es propio de Dios ser inmutable. 1. Dice el filósofo en segundo Metafis, que la materia está en todo lo que se mueve,
Pero hay algunas sustancias creadas, como los ángeles y las almas, que según algunos no tienen materia. Luego no es propio de Dios ser inmutable. Todo lo que se mueve por algún fin. Lo que ya ha conseguido el último fin no se mueve. Pero algunas criaturas, como todos los bienaventurados, ya llegaron al último fin. Luego algunas criaturas son inmóviles. Todo lo que es mutable es variable. Pero las formas son invariables, pues, tal como se dice en el libro Sex Principiorum, la forma consiste en una esencia simple e invariable. Luego no solo es propio de Dios ser inmutable. Contra esto está lo que dice Agustín en el libro De Natura Boni. Solo Dios es inmutable, pero lo que Él hace, porque procede de la nada, es mutable. Respondo, solo Dios es completamente inmutable. Toda criatura de algún modo es mutable, pues hay que saber que mutable se puede decir de algo de dos formas. Una, por la potencia que alberga en sí mismo. Otra, por la potencia que hay en otro. Pues todas las criaturas, antes de que existieran, no era posible que existieran por una potencia creada, pues nada creado es eterno, sino sólo por la potencia divina en cuanto que Dios podría constituirlas en ser, de la misma forma que de Dios depende que las cosas tengan ser. De la misma forma depende de la voluntad de Dios que lo conserven, pues conservar el ser no es más que estar recibiendo siempre el ser, ya que si Dios retirase su influjo, todo quedaría reducido a nada, como consta en Agustín, cuarto supergen. Adlit. Así, pues, de la misma forma que en la potencia del Creador estaba que las cosas existieran antes de que existieran, de la misma forma en la potencia del Creador está el que, después de existir, no existan. Por tanto, en virtud de la potencia que hay en otro, Dios, son mutables, pues Él las sacó de la nada y puede volverlas a la nada. Si se dice de algo que es mutable por la potencia existente en sí mismo, así también de algún modo toda criatura es mutable, pues en la criatura hay una doble potencia, la activa y la pasiva. Llamo potencia pasiva a aquella por la cual algo puede alcanzar su perfección, bien sea la del ser, bien sea la del fin. Si consideramos la mutabilidad de algo por su potencia para ser, no todas las criaturas son mutables, sino sólo aquellas en las que se da algo que también puede darse en su no ser. Por eso, los cuerpos inferiores son mutables, en su mismo ser sustancial, pues su materia es compatible con la privación de su forma sustancial y con su ser accidental, siempre que la existencia del sujeto tolere la privación de la accidentalidad. Ejemplo, el sujeto hombre es compatible con no blanco, y así puede cambiar de blanco a no blanco. Pero si tal accidente proviene de los principios esenciales, su ausencia sería incompatible con la conservación del sujeto, y por tanto, éste no puede cambiar con respecto a aquel. Ejemplo, la nieve no puede volverse negra. Por su parte, en los cuerpos celestes, la materia no sufre la privación de la forma, porque la forma actualiza toda la potencialidad de la materia. Por eso no son sustancialmente mutables, sino sólo según su sustancia local, porque el sujeto sufre la privación del lugar. Las sustancias incorpóreas, que son formas subsistentes, y que sin embargo, en sí mismas tienen idéntica relación a la existente entre potencia y acto, no sufren la privación del acto, porque el existir sigue a la forma, y nada se destruye si no se pierde la forma. Como quiera que en la forma no hay potencia para el no ser, tales sustancias son inmutables e invariables según el ser. Es lo mismo que dice Dionisio en el C. Patro de Div. Nom. Las sustancias intelectuales creadas están exentas de generación y corrupción, lo mismo que las incorpóreas e inmateriales. Sin embargo, en ellas hay una doble mutabilidad. Una, porque están en potencia ordenadas a un fin. Por eso en ellas se da la mutabilidad de elección entre bien y mal, como dice el Damasceno. Otra, por el lugar, por cuanto por su poder limitado pueden alcanzar una situación que antes no tenían. Esto no puede decirse de Dios, el cual, por su infinitud, llena todo lugar, como dijimos anteriormente. Q, oito tú. Así pues, en toda criatura hay potencia para la mutación, o bien sustancialmente, como los cuerpos corruptibles, o bien localmente, como los cuerpos celestes, o bien por su ordenación al fin,
o por la aplicación a su capacidad para diversas cosas, como los ángeles. Universalmente, todas las criaturas en general son mutables por el orden del Creador, en el cual está el que las cosas existan o no. Por todo lo cual, y como quiera que en Dios no se da ninguno de esos modos de mutabilidad, es propio de el ser completamente inmutable. A las objeciones. 1. Esta objeción se refiere a la mutabilidad sustancial o accidental, pues de 1900 en este tipo de movimiento trataron los filósofos. Los ángeles buenos, además de la inmutabilidad del ser que tienen por naturaleza, poseen, por poder divino, la inmutabilidad de elección. Sin embargo, en ellos está la mutabilidad de situación. 3. Las formas son invariables porque no pueden ser sujeto de variación. Sin embargo, pueden variar si por ellas varía el sujeto. Por eso, queda claro que varían según lo que son, ya que no son seres por ser sujeto, sino porque están en el